cometí la torpeza de haber entregado todo mi expediente que junté del periódico estatal Acaba de Amanecer, del Tribuna y de otro, El Día. Eran los tres que circulaban entonces en Querétaro, uno diario y los otros dos eran semanarios. Uno de la cadena García Balseca, el otro era de Jesús de la Isla, que era un eminente y recalcitrante, inflexible panista. Duro, ya hasta que pasa el tiempo y que empieza uno a reflexionar y a pensar, dijo uno que fue un valiente este cuate. Y se oponía, pero abiertamente en contra de todo y de todos. Y le jugaron muchas bromitas. Una de ellas fue que el gobernador en turno fue y le vació 2 camiones de estiércol enfrente de su casa. Era lo menos que le hicieron. Es bueno. Bueno. Entonces, sobre cómo empezamos. Sí, cómo inicia el movimiento. Hay obviamente versiones que usted ya debe conocer, de que fue más un conflicto político, otros más bien que venía un problema de la economía de la universidad. Bueno, ¿Cómo era lo vio usted? un Querétaro en los 50 todavía, que ya se notaba el tránsito definitivo del Querétaro colonial agropecuario hacia el industrial. Empezaron a surgir las colonias, porque anteriormente pues toda la gente habitábamos en el centro histórico. El Querétaro del movimiento social, económico y educativo se encontraba de la Cruz al Cerro de las Campanas, de la Alameda al río. Ese era el Querétaro de los 50, porque inclusive los historiadores hablan de la otra banda, del río para allá, ¿no? Estaba el Cerrito, el Tepetate, la Trinidad, la famosa cueva de Pateo, donde estaba el campanario. Ahí fue inicialmente el segundo campo de aviación, porque el primero estuvo acá en San Juanico, por la zona militar. Yo creo que existíamos unos 30 o 40 mil gentes en la capital. Aquí la única institución de educación superior era la universidad, aunque ya muy vieja también era la escuela normal, pero en aquel entonces no era licenciatura. Terminando tu secundaria entrabas a la normal, y anteriormente con la primaria la normal, es decir, me imagino que era la demanda de maestros y paralelamente pues la certificación de los mismos maestros, que fue ascendiendo la exigencia curricular hasta llegar ahora a la universidad pedagógica, ¿no? Donde se forman los altos profesionales de la educación. Sí. Después del gobernador Octavio S. Mondragón, que es con el que termina la presencia militar en la gobernatura de Querétaro, le sigue Juan Gorraiz. Juan Gorraiz era un
burócrata de altos vuelos en el Distrito Federal, pero de ascendencia queretana. En aquel entonces las gentes con posibilidades, cuando mucho, hacían la preparatoria aquí. Otros emigraban desde la secundaria y hacían la preparatoria en colegios particulares de TEC de Monterrey, la Ibero y todas esas instituciones de educación superior. Pero la mayoría de la gente pues era de aquí a la Nacional de México. Ahora ya no, pues tenemos todas las carreras, e inclusive doctorado, ¿no? Sí. Ya hay muchos doctorados, qué bueno. Nuestros maestros fueron sin ninguna calificación pedagógica ni curricular. Eran magníficos maestros en el aspecto, en el área del conocimiento, porque eran jueces en el aspecto federal, en el aspecto local o en el aspecto municipal, o eran litigantes, ¿verdad? En la escuela de ingeniería y de ciencias químicas pasaba lo mismo, que fueron las dos primeras escuelas profesionales que tuvo la universidad. Eran empleados de salubridad o de alguna otra institución de salud, ya fuera federal o estatal, o médicos en lo particular. A nosotros nos dio clases en tercero de secundaria, en 1951, que fue el año en que se inicia la universidad, el doctor José Alcocer Porras, que era director de salud en el estado, aquí en el centro de salud, y tenía 4 o 5 empresas en las que asistía como médico del personal de esas industrias. Fue uno de los elementos que utilizó uno de los oradores cuando tuvimos la primera asamblea de la universidad para decir por qué Pepe Alcocer, ¿no? En primer lugar, decíamos, sí es cierto que el señor gobernador tiene la legitimidad, porque así lo autoriza la ley de la universidad, a nombrar rector de terna que presente el Consejo Universitario. El Consejo Universitario se reunió, pero era manejado y controlado por el mismo licenciado Fernando Díaz. Licenciado Fernando Díaz, desde 1926 estuvo en el Colegio Civil y luego después en la universidad hasta el 64 que entra el rector Alberto Macedo Rivas. Casi 14 años estuvo en la rectoría el licenciado Fernando Díaz. Cuando yo entrevisté al doctor Octavio S. Mondragón, el gobernador anterior a Juan Morales, dije, doctor, ¿por qué el licenciado Fernando Díaz? Pero mira, se la ofrecí al licenciado Alberto Fernández Riverol, no quiso. Era el principal notario aquí de Querétaro. Se la ofrecí al licenciado Alberto Macedo Rivas, que era secretario del licenciado Díaz. No aceptó, dijo, no, yo aquí trabajo nomás un ratito en la mañana y otro ratito en la tarde, porque también era notario y tenía su despacho. Es decir, todas esas características tenían nuestros profesores. Llegaban, las clases en la universidad eran de 7 a 10 y luego de 4 a 7, porque todos los maestros se iban a trabajar. Iniciaban antes de su trabajo en la universidad y volvían a la universidad, ¿verdad?, después de que habían terminado su trabajo y habían hecho su comida, digamos, ¿verdad?
Entonces le daban a las universidades hasta que entra el presidente Luis Echeverría y el rector, el licenciado Maceo Rivas, y empieza lo que se llaman los maestros de tiempo completo. Había maestros en ese inicio que daban hasta 48 horas, 6 diarias, y eran maestros de tiempo completo. No sé cómo las prepararían. Poco a poco se fue desarrollando esto con una base primordial del sindicato. Entonces ya hay una representación que empieza a ser la representante de la universidad ante rectoría y ante el consejo universitario. La primera organización surge también por esos años con el maestro Francisco Perrusquía Monroy, con Juan Antonio de la Isla Estrada, hermano del que fue secretario de Educación y ahora está como presidente de los asesores que tiene el señor gobernador, Juan Antonio de la Isla. Estaba Pancho Lucía, estaba él, y un muchacho Ruiz, no me acuerdo cómo se llamaba. Esos trataron de formar una asociación. Entonces, estaba yo como director de la escuela preparatoria. Y le dije al licenciado Mariano Maya, oye, pues esto no, como que es de escuelita particular, tenemos que aventarnos de una vez al sindicato. Sí. Y empezamos a movilizar la gente y aceptó. Por supuesto que las autoridades estatales y federales se opusieron. De tal manera que en una ocasión me habla el licenciado J. Guadalupe Ramírez Álvarez, que fue rector cuando surge el sindicato. Y me dice, fíjate Álvaro, que me hablan del Distrito Federal de la Secretaría de Educación, me hablan de Anúñez, y me dicen que te estés quieto, que no puedes andar como patrón y trabajador, que si quieres seguir haciendo tu promoción sindical, que renuncies a la dirección. Dije, pues, ¿sabes qué, licenciado? Yo creo que no, porque es un derecho que tenemos todos. Yo lo único que soy en esta participación sindical es como compañero, que emito mi opinión y les digo que está bien, que hay que ir por allá. Bueno, dice, lo que te quiero decir es que no puedes seguir de director del sindicato. Escoge. Le dije, mejor, ¿por qué no escogen ustedes? Y ya veremos qué es lo que sucede. Y en una segunda plática me dijo, oye, pues sí queremos respetar tus inclinaciones, tu derecho laboral y todo, pero me insisten en México que tienes que renunciar. Bueno, le digo, sabes que ya hablé con las gentes que están organizando el sindicato y dicen que me lo pidan por escrito tú y las autoridades federales. Para atrás dijo, no, pues déjame pensar. No, definitivamente no lo hicieron, ¿no? Y se formó de esa manera el sindicato. Se sigue desarrollando acá en los años 50 y llega el momento en que después de algunas pláticas decimos, bueno, el movimiento se inicia por el cambio rector, ¿no? Como hemos quedado ahí. Pero en las juntas que hacíamos, llegamos a la conclusión de que nos iban a meter un tercero en discordia.
como sucede en esos casos. Bueno, ni ustedes ni nosotros. Que los maestros o los alumnos, sea lo que sea, designen un tercero en Discord. Carísimo, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya estuvimos platicando. Y por ahí surge la idea de dejar en tercer término la solicitud de que el licenciado Fernando Díaz fuera rector nuevamente y que pusiéramos en primer lugar lo de autonomía, en segundo lugar el presupuesto y en tercer lugar el licenciado Fernando Díaz, dándole a conocer a las autoridades que esto no era una jerarquización, que era una presentación formal, que ninguna de las tres íbamos a ceder. Por supuesto que en principio no la aceptaron. Nosotros tuvimos plática con un agente de gobernación. Me dijeron en una ocasión, estábamos en una junta y me dice, oye Álvaro, ahí te habla un agente de la Secretaría de Gobernación. No lo dejamos pasar. Ah, qué bueno, yo no voy a salir, a ver de qué se trata. Y ya me dijo, licenciado, soy fulano de tal, sacó la credencial, vengo de la Secretaría de Gobernación. Hay dos opciones. Me da usted la información directa, no chueca, ni lo que usted quiera, sino de las resoluciones que lleguen en sus juntas, en asambleas, o la consigo yo por fuera. No le hago esta aclaración. Las gentes que de segunda mano dan la información, no es la información, es su interpretación de lo que sucedió. Y yo no quiero eso. Yo quiero saber la verdad y la verdad ustedes la tienen. No, pues déjenme consultar. Ya consulté y me dijeron, pues yo creo que hacemos eso. Primero, que le damos la información. Segundo, que no entre a la universidad ni a nuestras juntas, ¿no? Se lo dijimos y dijo, de acuerdo. Entonces nos veíamos diario y yo hizo esta junta, hay esto, otro y esto, como fue desarrollándose esto. Y había otro agente de gobernación que nunca conocimos y nos dijo, está un compañero mío trabajando exactamente lo mismo que estoy trabajando con ustedes en gobierno. La Secretaría de Gobernación necesita saber con exactitud lo que está pasando aquí. Y déjenme decirles una cosa, es conveniente para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a saber lo que yo informo en México. De México les van a decir, párenle o no hagan esto sí, esto no, porque tiene que participar el Estado. Quieran o no, participamos directa o indirectamente. Pues llegamos a la conclusión de que era mejor darle la información directa y no que le llegara a todos. Y así fue. Entonces, de las juntas que tuvimos con el gobernador, la primera nos dijo que era una cosa infantil, que él tenía mucha experiencia, venía del tribunal contencioso donde se arreglan los asuntos laborales en el Distrito Federal, sí. Y allá venía Juan Urraiz y nos presumió que tenía experiencia. Dijo, yo he solucionado conflictos de tranviarios, de trabajadores de los periódicos, de trabajadores de la regencia, de los poderes del Estado, donde son verdaderos líderes, no quiero minimizarlos, pero esas gentes
tienen su carrera formada de mucho tiempo y se han enfrentado a muchos conflictos con las autoridades y con los patrones. Y todo eso se resolvió y siempre favorable para los dos. Aquí no hay vencedores ni vencidos, todo el rollo, ¿no? Sí. Para que se diéramos. Pues sí, muy bien, licenciado, pero nosotros queremos, en principio, como te digo, la autonomía. Luego ya a las 2 o 3 reuniones nos dijo, ¿qué pasó? Vamos a arreglar esto, quién sabe qué. Nosotros vamos a aumentar el presupuesto de acuerdo con las condiciones económicas del Estado, es decir, no, ¿verdad? Y lo que sí queda firme es lo del licenciado Ramírez, por ningún concepto huelga. Y nos dijo, miren, el licenciado Fernando Díaz ya fue mandado llamar a México por el secretario de Gobernación, que era un licenciado Carvajal, no me acuerdo, y va a venir a hablar con ustedes. Y efectivamente nos habló y dijo, pues saben qué, muchachos, yo creo que ya se tiene que volver a la normalidad, aunque eran vacaciones, ¿no? Uno de los titulares de un periódico de México a 8 columnas decía, huelga en vacaciones. Vamos a reanudar esto, a platicar, que las clases se inicien en febrero. Antes se iniciaban las clases en febrero y duraban un año, 2 meses de vacaciones, ¿no? Pues no hay arreglo. Y luego ya nos mandó a Pepe Alcocer, al presunto candidato, y dijo, Pepe, pues contigo no hay nada. Y tuvimos la precaución de tirar líneas, y una de ellas era, vamos a ser responsables única y exclusivamente al gobierno. A Pepe mencionamos que fue nuestro maestro, que fue un buen maestro, que tuvimos buenas relaciones, pero que no aceptamos que no hayan tomado en cuenta al estudiantado para la designación del rector. Porque los consejeros universitarios, que eran 2 nomás en esa época, ya después con la reforma que hicimos a la ley orgánica, que fue uno de los principales éxitos, fue la paridad de los maestros y alumnos en el consejo universitario. Y había gentes más radicales que decían de una vez a los empleados para tener un sindicato fuerte, que así existen algunas universidades y todo. Pues inclusive platicamos con ellos y la respuesta, ¿saben qué? Vamos a formar nuestros sindicatos. Pues está bien. Sí. Y se formaron los 2 sindicatos. Y llegó un momento en que había 3, el de los maestros, el de los administrativos y el de los llamados trabajadores. 3 sindicatos. Ya con el licenciado Ramírez, ya después se reagruparon el administrativo y los trabajadores, y son el Supaguay y el Esteguac en la actualidad. Pues entonces le dimos esa voltereta, y secretario de este agente de gobernación nos decía, ¿saben qué? Va bien el movimiento. Tengo información de que viene favorable a ustedes. No vayan a cometer una torpeza. Generalmente, ¿qué hacen los muchachos cuando están en huelga? Salen a la calle, a las manifestaciones, a quebrar aparadores, a asaltar panaderías, a asaltar camiones de refrescos que se encuentran en la calle. No vayan a hacer nada de eso, porque no les trae ningún beneficio. Y si ustedes ganan o pierden, el día de mañana tienen un proceso en lo personal, eso no se lo van a poder quitar. Pues efectivamente, por línea que habíamos tirado nosotros, y se refuerza eso con las indicaciones que nos da la gente de gobernación,
no hubo ningún incidente. Tan es así que la Coca-Cola nos mandaba refrescos, la Luz del Día, que era, digamos ahora, la Comercial o todas esas grandes tiendas, Sí. nos mandaban de comer, nos mandaban todo. La Sociedad de Queretana también. Todos estuvieron muy satisfechos con el orden que organizamos el meeting. Hablamos con los choferes. En el equipo de béisbol que teníamos en la universidad en esa época, había 2 muchachos que sus papás eran propietarios de camiones. Y estaba Hugo Terán, que su papá tenía carros de sitio. Entonces hablamos con ellos y les dijimos, queremos que nos apoyen. ¿De qué manera? Vamos a bloquear el centro histórico de Querétaro. Órale, vamos a jalar. Pero nomás un rato. Y ahí en el estilo y aflojo llegamos a la conclusión que 1 hora. Bueno, ¿cuál la hora? Pues la hora pico, mano. Órale. No teníamos nosotros conocimiento y acababa de llegar el secretario de Comunicación y Transportes, Walter Buchanan, y se encontró que la calle de Juárez con Zaragoza estaba bloqueada. Entonces, ahí teníamos gente, nosotros también, muchacho Gabriel Herrera, y se vino en motocicleta de inmediato y me dijo, Álvaro, ¿qué crees que ahí está el secretario de Comunicaciones? Y los guaruras que trae, no él, sino los de Querétaro, le dijeron, señor, si quiere nosotros abrimos esta barrera. No, dijo, cálmense. Ya fueron por el presidente. Entonces, ya me llegó en moto y le digo, señor, se trata de esto. Dice, ¿qué le parece si escogemos un lugar para platicar con más calma? Sí, señor. Digo, véngase al centro, hay una cafetería que se llama La Marquesa, está cerquita del Palacio, de ahí se va usted al Palacio. Ah, correcto. Entonces dijo, comunícale al señor gobernador que llego en media hora. Nos venimos a pie y ya vio todo el bloqueo, dice, tenemos conocimiento de esto, nos informaron, nosotros tenemos que tener un panorama general de toda la República, sabían que venir. Sabemos que aquí no hay gente como la de Guerrero, la de Michoacán o la de Guadalajara, que son conflictivos, muy duros y todo eso. No, señor, le digo, vinieron a ofrecernos el apoyo y les dijimos que nos apoyaran no entrando. Dijeron, tenemos gente que viene a apoyarlos, Michoacán y Guerrero. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que les hace falta? Y ya el agente de gobernación nos había dicho, van a venir, no lo acepten, se meten en líos, porque esos cuates vienen a hacer el desmadre. Pues dijimos, de acuerdo, no los aceptamos. Entonces fuimos a la estación, porque llegaron por ferrocarril, ahí nos estaban esperando. Ya con agentes de gobernación y de aquí de Querétaro, le dijeron, ¿saben qué? Ahorita van a venir a platicar los líderes con ustedes. Y platicamos con ellos, Jaime Murúa, Rogelio Garfias, que era el director de noticias posteriormente. Desde aquel entonces ya manejaba la prensa estudiantil, en prepa tenía su revista, en derecho tenía su revista. Es decir, su inclinación estaba dada ya. Trabajó como reportero en El Amanecer, se fue y fundó su periódico, qué bueno. Entonces ya platicamos y les dijimos, ¿saben qué hay esto, mano? Vamos muy bien, se les agradecemos. Dice, cualquier ayuda, diciéndonos dinero, armas, lo que quieran, ¿no? No, muchas gracias, estamos muy bien. Déjenos su domicilio, su teléfono, para que en caso de urgencia los localicemos y se vengan luego, sí, cómo no, fulano, ahí está. Bueno, se regresaron. Y siguió
el paro y nosotros informados de que iba bien. Un día antes me habló este secretario, este agente de gobernación, sí, también con este Rogelio Garfias y con Jorge Hernández Palma. ¿Saben qué? Mañana se resuelve. Pero no lo vayan a decir porque no solamente me corren, me mandan a las Islas Marías. Ni a tu mamá, ni a tu esposa, ni a la mamá, a nadie. Se los digo para que no vayan a cometer una pendejada, suelto para la cima. Y efectivamente, al día siguiente, teníamos conocimiento de que el gobernador iba a estar en su casa en una fiesta porque era el día de su santo. Don Juan Crisóstomo, le pusimos nosotros que llegó al poder sin saber cómo. Nos mandó llamar y nos dijo, atendiendo a la serenidad con que se han comportado, a la trayectoria del licenciado Fernando Díaz, todo lo que se dice en el rollo, sí, y tratando de que Querétaro sea un estado pacífico como en la actualidad, que su estudiantado y su gobernador son hermanos y que quién sabe qué, vamos a conceder lo de la autonomía. Y señor, pero falta lo del presupuesto, falta lo demás. Y bueno, firmamos el convenio. Porque yo no puedo darles ahorita el dinero ni prometerles. O sea, ahí en la discusión dijo, preséntenme el proyecto de ley porque esto lo tiene que autorizar el legislativo. Yo no puedo. Yo puedo mandar un decreto a la legislatura, pero yo no puedo decir para la universidad tanto. Eso lo decide la legislatura y ustedes lo saben. Ok. Bueno, pues ya en el convenio se firmó para que él mandara el proyecto de autonomía o aumento de presupuesto y apoyo a la cultura y al deporte, todo lo que se pone ahí Y así se solucionó afortunadamente el problema. Ese día de su santo ya dijo, aquí muere todo, ok. Aquí andaba ya el presidente de la Asociación de Prensa Nacional, Óscar Rivera Vargas, un muchacho de San Luis Potosí, que nos estaba dando muy buen apoyo. Todo lo que pasaba aquí, él lo mandaba a las diferentes universidades, con la tendencia de que apoyaran a la universidad. A nosotros nos llegaron telegramas de muchas universidades de apoyo y que mandaron también a solicitud nuestra de que mandaran al gobernador y a la Secretaría de Gobernación. Y la gente luego dijo, oye, qué bueno que se les ocurrió que los muchachos de Guadalajara mandaran a la Secretaría el apoyo. Efectivamente sabían todo. Entonces, fueron elementos que definieron. No se pedía mucho en el aspecto de una reinstalación del licenciado Fernando Díaz, porque en las discusiones que teníamos era que se reformara la ley y que de todas maneras, reformándose la ley, quedara a 2 años y que el licenciado Fernando Díaz no podía hacer utilización de esa prórroga más hasta que se venciera el término para el que fue electo en su último periodo, que faltaba creo que 1 año. El aumento al presupuesto, la autonomía y la confirmación del licenciado. Es decir, bateamos de 4-4. Se nos concedió todo. En pláticas que tuvimos con otros muchachos de otras universidades, nos dijeron, oiga, pues ¿cómo lo hicieron? En todos lados hay negociación. Miren, nosotros tuvimos un movimiento tal fecha y pusimos como distractores
que nos aumentaran el presupuesto, que nos regalaran un camión, que arreglaran los laboratorios, pero dijimos, esos son distractores y vamos a tener la seguridad de que el Estado va a decir, bueno, pero laboratorios no, el camión tampoco. Órale. Entonces, de 3-3 pues batearon como campeones colgoneros, qué bueno, los felicitamos. Y efectivamente así fue, ¿eh? Y todo por el comportamiento de nosotros, por la solicitud, la manera de promover, la aceptación social, es decir, concurrieron todos los elementos. El apoyo de la prensa, digo, la prensa definitivamente con nosotros. Ya después, cuando firmamos la Pipa de la Paz, nos dijo el licenciado Raiz, miren, les voy a hacer una aclaración, les voy a proporcionar estos datos. ¿Ustedes creen que el licenciado Guadalupe Ramírez Álvarez lo apoyó porque es universitario, porque es profesor de la universidad? Después fue director de Derecho y después fue rector de la universidad. Yo creo que es el más nombramientos ha tenido, ¿eh? Fue cronista municipal, cronista del Estado, presidente de los notarios, presidente del Colegio de Abogados, presidente de la Escuela de Derecho, rector de la universidad. Tiene un currículum más apantallador, bueno, no tanto como el que sacaron de Mariano, ¿no lo vieron hace días? ¿En cuál fue? En Noticias. Sale el currículum de Mariano, hijo de vida, no sé dónde colgó tantos títulos, pero de sobra tiene Mariano. Es un muchacho muy competente. Voy a hacer un paréntesis. Este muchacho, Ricardo Anaya, me da mucha idea de lo que fue Mariano, fíjate, cuando empezaba. Un magnífico orador, mucha presencia, relaciones y todo. Aunque dicen los radicales, pero es panista. Sí, pues sí, es que cuando está uno joven, te entregas, ¿no? A la universidad, a un partido, a tu novia, al deporte, a la cultura, te entregas ciega y apasionadamente, como quinceañero impaciente. Te dejas, ¿sí? Bueno, entonces, esos son los elementos que creo que concurrieron para que se definiera de una manera tranquila, amigable, beneficiosa tanto para la universidad como para el Estado. Haciendo un resumen, fue el comportamiento, fue el movimiento de huelga, fue el apoyo de la sociedad, fue la participación de la Secretaría de Gobernación con su información, y el comportamiento y la decisión también del Estado. Porque si nosotros nos hubiéramos salido tantito del cajón, que era lo que esperaba Juan Gorraiz, y había uno de sus consejeros que decían, vamos a provocarlo, vamos a provocarlo. Ya después supimos que dijeron, vamos a mandar gente a que roben la universidad, ¿no? Y les echamos la culpa a los muchachos. Afortunadamente no se atrevieron a hacerlo. Y otros más radicales, vamos a darle un sustito a uno de los líderes, hombre, no a él, a su familia, para ver qué respuesta tenemos. Afortunadamente Juan Gorraiz no era de esa magnitud para hacer cosas tan trascendentes y serias que hubieran dado un vuelco terrible al movimiento. Pues eso es en términos generales. Y ya después hicimos nosotros el proyecto de ley que entró en vigencia hasta un año después por el trámite ante la legislatura del Estado. El día que terminó también, ahí en la casa del licenciado Borrás, dijimos, pues invite al
al convivio. No, es una cosa muy privada, dijo, y está nomás mis familiares, no tengo a nadie por esta situación por la que estamos atravesando. Bueno, correcto. Te digo, vinieron el presidente de la Federación, de la Confederación, de la Asociación Nacional de Prensa, y allí estuvieron, y Héctor Pastrana, que era el presidente de la Confederación Nacional de Estudiantes, le dijo al gobernador: señor gobernador, ya que no nos quiere invitar al convivio, no, de comer, no espere, señor gobernador. En estos casos se utiliza, lleva a una usanza, digamos, a una costumbre de que haya un intercambio de regalos o algo. Bueno, dice, ¿qué proponen? ¿Qué le parece si nos cortamos la corbata todos y nos la llevamos de recuerdo? Sí, dijo, ¿cómo no? Entonces, ahí estaban unas tijeras en la sala donde estábamos, las agarró Jorge Hernández Palma y le dijo: lo voy a cortar. Sí, pero el fistón no, dijo. ya traía el fistón el licenciado Palma. No, suéltame el fistón, dijo, porque es un regalo exactamente del día de mi santo y de mi señora, dijo. Y nos cortamos todas las corbatas. Allí iba también yo lo junté todo eso. Y se lo entregué al ingeniero Cabrera, que era el secretario general de la universidad, con Raúl Iturralde. No. ¿Sí, verdad? Me parece que sí. Sí, a él sí, exactamente. Entonces, todo el expediente tiene que estar ahí en la secretaría de la universidad, ahora con el doctor García Ramírez, ¿es? ¿El que está en la secretaría de la universidad? Sí. No sé, desconozco. Sí, estoy seguro que es el licenciado García, el chino García. Él ha de tener todo el expediente de los periódicos de aquí, de los periódicos nacionales, de las corbatas. Eso era principalmente. Entonces, hay que rescatarlo, sí, porque, como les dije, yo también estoy haciendo unos apuntes algo del movimiento, del patio barroco, sí, y del movimiento del 58. Eso es en términos generales. Sí. En la prensa nacional, la prensa de aquí de Querétaro lo pueden encontrar. Busqué también lo del Tribuna, del aguerrido panista que te digo, de Chucho de la Isla. Platiqué con sus parientes. En una ocasión estaba en un desayuno yo en Liverpool con una serie de amigos y enfrente estaba también una mesa como de 20 gentes y entre ellos 2 yernos de Chucho de la Isla. Y los vi y dije, ahorita les voy a preguntar. Porque voy a regresarme tantito, sí, pasé a la universidad, no hay nada del movimiento 58. Pasé al archivo histórico, en la hemeroteca, no hay nada de 1958. Me fui al municipio, no hay nada del movimiento del 58. Me fui a la legislatura, no hay nada del movimiento del 58. Sí. A nivel hipotético se los llevó Juan Gorraiz. Porque ¿qué otra cosa puede suceder? Sí. En ningún lado. A ver si ustedes le dan una correteada ahí, sí, por la universidad. La universidad tiene más posibilidades de introducirse a la legislatura, al, sí, archivo histórico y todo eso, ¿no? Sí, pues esperemos que sí. No hay nada en ningún lugar. Yo no hablé con gentes del primer nivel, sino que me metí como cualquier gente allí al archivo histórico. Me apunté y todo, dije, periódicos de 1958.
ese tema, movimiento 1158. Pues no, fíjese que no hay, pero venga mañana, le vamos a dar una buscada. Y yo digo, pues ¿cómo que no hay? Me dijeron, no. Estaba, no sé si siga, no, ya no. Estaba Alejandro Obregón, ahí en el archivo histórico, el doctor Alejandro Obregón. Sí, ¿cómo no? No. Y luego lo sucedió Augusto Isla, el hermano de Juan Antonio. Y dije, voy a ver si, oye, fíjate que, sí, vente mañana. No, fíjate. Entonces, ni en la universidad, ni en el archivo histórico, ni en la presidencia municipal, ni en la legislatura hay. ¿Dónde más podría estar? Sí, quién sabe. ¿Sabe? Entonces, el único recurso que queda es León, porque era donde se manejaba la prensa de Querétaro, de Celaya y de Irapuato y todo eso, de García Balseca en León. Me acuerdo que el apellido, yo le mandé un telegrama, nunca recibí contestación, era el licenciado Lomelí, estoy seguro del apellido, Lomelí, el licenciado Lomelí. Nunca recibí contestación. Forzosamente tiene que estar en el Distrito Federal. Sí, sí, sí. En cualquier dependencia están ahí los periódicos de Querétaro de 1158. Ustedes tienen más posibilidades, más redes de llegarle ahí. Sí, sí, sí. Sin problema, sí. Y el archivo mío está en la Secretaría de... Lo vamos a buscar. La Secretaría... El secretario de la universidad es secretario administrativo, ¿verdad? Sí. ¿Y el boletín extra universitario cómo lo sacan? Ese ahí lo tengo. ¿Ah, sí? Copias. Déjame ver si ya terminó. Hijo, disculpe, no, esa solución bajo, era como comité de huelga, ya como los constituyentes del 17. Es escrito pidiéndole a Dios. Bueno, hay toda una serie de escritos como ese que están ahí en el archivo que yo entregué. Ah. ¿Y dónde imprimían el boletín? ¿Cómo lo distribuían? Fíjate que ahí a la vuelta de la universidad, en Próspero C. Vega, había una imprenta de un señor Flores. De esas imprentillas que nada. Porque por supuesto fuimos a algunas imprentas, nos dijeron, no, pues nos metes en un lío, Álvaro. Fíjate que con el gobierno nada, porque pues, nos detienen el papel o no nos dejan salir, cualquier cosa, se nos bloquean. Entonces en estos movimientos pues hay gentes que descaradamente apoyan al gobernador y los que no estamos de acuerdo pues mejor nos callamos. Sí. En este caso pues no vamos a decir nada. Y así es, y sigue siendo así, ¿no? Sí. La prensa. Algunos se avientan y otros no. Entonces era en esa imprenta en que nos hacían este extra universitario. Los originales están ahí. Si no los encuentras, pues sacamos copia de esto. Sí, pues ahorita unas fotografías al final. ¿Tú puedes sacarla aquí? Sí. Bueno, luego. A ver si están en orden. ¿Al final lo demás? Pues al final, para no cortar la... nos hablaba de que les ofrecieron apoyo estudiantes de otras universidades. Sí. ¿Los tenían bien identificados? ¿Podrían, como, digamos, inclinar hacia hacer grupos de izquierda en Michoacán, los de Guerrero? Bueno, pues esos, aunque no se identifiquen tradicionalmente, son así.
¿verdad? Sí. Nosotros aceptamos a los del Distrito Federal porque era de representación nacional. Ah. Las escuelas de derecho, nosotros asistimos como maestros y como alumnos a esas juntas nacionales de alumnos o de maestros de derecho. La Confederación Nacional, ¿qué era la Confederación? Pues era la reunión de todas las federaciones de los estados, una representación nacional, ¿no? Sí. Héctor Pastrana, Guízar, el de Michoacán era, ahí lo van a encontrar, entonces, Guízar era él, representante de las escuelas de derecho, y Pastrana era de la Confederación Nacional de Estudiantes. Y así seleccionamos, pues porque sabíamos que era la representación, y fue uno de los motivos por los que les dijimos a estos muchachos de Morelia y de Guerrero, saben que ya tenemos aquí la representación nacional. Sí. Entonces, pues yo creo que, no, es que ese no es representante nuestro. Ah, caray, él nos dijo que era el representante nacional y se identificó y todo. Sí. Sí, pero nosotros no pertenecemos a esa asociación. Ajá. Ah, bueno, entonces, discúlpenos, pero francamente estamos bien respaldados, muy apoyados, y vamos a seguirle de esta manera. En caso de que los necesitemos, pues tenemos su domicilio, su teléfono, y así quedamos. Y para el caso, ya unos años después de la toma del patio barroco, usted habla en el libro y en la entrevista que le hizo a Hugo Gutiérrez Vega de que había como un grupo, pues, de ultraderecha, de los llamados los hermanos de Colón y los hermanos Lozada, que fueron los que organizaron la toma. Era muy amplia la actividad de estos ciertos grupos tipo Yunque aquí en la universidad. Sí. Todavía hasta los 50, Caballeros de Colón, ACJM, Los Peregrinos, la Inmaculada, la Perpetua Virgen de quién sabe qué, ¿no? Organizaciones clericales por todos lados, y los teníamos, por supuesto, al interior de la universidad. Entonces, unos de ellos inclusive representaron a Querétaro en una reunión internacional en Venezuela. Estos muchachos de Lozada eran líderes de derecha clavadazos, por supuesto, aquí en el PAN. Y teníamos otro tobar de los sinarquistas, todas las organizaciones, como en la actualidad, ¿no? Sí. Todas las organizaciones se dan porque los jóvenes tenemos que estar comprometidos con alguna ideología, algún partido. Sí. Y desde entonces existía, aunque era predominante y fácilmente de triunfos, ¿verdad? En esa época, como ustedes lo saben, el PRI. Claro. El PAN apenas empezaba. Hugo Gutiérrez Vega, originalmente, como saben, fue panista, ¿no? Esa era la situación en el aspecto político. Nosotros en realidad como estudiantes no teníamos una definición marcada. El Estado nos apoyaba en todo, es decir, a las organizaciones estudiantiles. Hombre, que vamos a hacer hacíamos cada año una corrida de toros, y nos daba un toro la presidencia municipal, nos daba otro toro el gobernador del estado, nos daba otro toro la legislatura, y el otro toro lo juntábamos ahí en los industriales, el comercio y todo eso. En los deportes también, la universidad pues seguirá siendo como fue, ¿verdad?, raquítica en sus presupuestos, de tal manera que no tenía para subsidiar completamente lo que pedían los deportistas del béisbol, de la natación, de los clásicos, ¿no? Claro. En atletismo sí nos uniformaron muy bien
porque nomás era camiseta, calzones y spice. Pero ya un equipo de fútbol es especial, un equipo de béisbol también es especial. El del atletismo es muy sencillo, camiseta y calzón y los spice, entonces ahí sí. Y en una época fuimos campeones nacionales en atletismo. En un campeonato en Morelia, la universidad se trajo 3 primeros lugares y 3 segundos lugares. Estaba el Mister Trejo, Gilberto, el Mister Trejo, un muchacho de Hércules, estaba Peña Zamora, también estudiante de prepa y después de Derecho, y estaba Joaquín Zúñiga, alias el Baleco, un muchacho de unos 90 y tantos. Ellos 3 representaron a Querétaro en unos Panamericanos. Mi frustración fue haber no dado el tiempo para ir a esos Panamericanos. Aunque fui campeón nacional, no di el tiempo para ir a los Panamericanos. Pero estuvo muy bien. Y ahora leo que están nuestros tiempos rebasados por los juveniles. Se ha desarrollado mucho el atletismo en todos los aspectos, ¿no? En el académico, como te digo ahora, para dar clases en prepa, en la oposición les piden doctorado. Y en aquel entonces los jalaban. Yo como director en mis ocasiones tuve que llamar pasantes de ingeniería o no, abogados siempre sobraron, no había necesidad, pero químicos, ingenieros, matemáticos, pues de física, todas esas materias no muy socorridas por profesionales. Y pasantes daban clase, no había. Pagaban 15 o 20 pesos la hora clase, fíjate. Nadie quería. Hasta que llegan los profesores de tiempo completo, en nuestros tiempos con el licenciado Macedo. El licenciado Macedo viene siendo lo que en el país fue Carranza. Después del desmadre de la Revolución de 1910 viene la institucionalización con la Constitución del 17, ¿verdad? Sí. Y empieza un periodo ya más o menos de estabilidad, aunque todavía con movimientos por ahí de Zapata, de Carranza, de Obregón, pero a partir de ellos ya se institucionaliza y se va en orden el Estado. Sí. Aquí también, con el licenciado Macedo, empieza la universidad a ser universidad. El licenciado Díaz la manejaba como una escuelita. No observaba la ley orgánica, no citaba al consejo universitario, él solo hacía sus consejos y levantaba sus actas y después les pedía las firmas. ¿No? Llega el licenciado Macedo y dice, no, pues eso no es universidad. Y manda a llamar al licenciado Alejandro Juárez como secretario. Y me manda a llamar a mí y me dice, Álvaro, quiero que me ayudes con la escuela preparatoria. Pero vamos a empezar a hacer todo, ¿eh? No hay nada, vamos a empezar a hacer todo. Bueno, ¿qué es todo, maestro? Pues hacer un estudio. ¿Qué es lo que hay en la universidad? ¿Cuántos alumnos, cuántos maestros, qué edad, qué títulos, cuánto pagan? Cada cuándo hay clases, quiénes son los faltistas, qué grado de educación tienen y todo eso. Y ya que tengamos ese perfil, nos vamos a las leyes. Vamos a hacer la ley orgánica. Vamos a hacer la ley de cada escuela. Vamos a hacer sus reglamentos. Vamos a reglamentar a los maestros, vamos a reglamentar a los alumnos, los exámenes, todo. Entonces institucionalizó la universidad y el licenciado Macedo. Fíjate que cuando debutó aquí el cordobés, le dijimos, Alejandro y yo,
que íbamos a ir a los toros. Y entramos y le dijimos, oiga maestro, fíjese que, ya sé, dijo, ¿quieren ir a ver al cordobés? Pues sí, señor, pues fíjense que no, hasta que terminemos. Bueno, muchas gracias. Y nos regresó el liceo Macedo. Así era. No. Llegaba en la mañana, se salía a comer a las 3, 4 de la tarde y a las 5 ya estaba ahí hasta las 8. ¿No? Es que era un desbarajuste oficial. Nadie sabía lo que había en la biblioteca y todo eso. ¿Sabes qué? También tenía una correteada la biblioteca, hombre. No. El hijo del licenciado Díaz se saqueó la biblioteca de la universidad en la que se encontraban el rico tesoro acumulado en esa área por los jesuitas. La biblioteca de los jesuitas se la llevó el cabrón, la vendió a la Universidad de Monterrey. Sí, sí, sí. Y de Monterrey se las compró una universidad gringa de Texas, no sé cuál. Yo fui buscando apoyo para eso cuando nombraron cronista de la ciudad a este muchacho que está ahorita, ¿cómo se apellida? Ahorita me acuerdo. Y le dije, oye, pasa esto. Dice, sí, pues ya lo tengo yo aquí en el archivo. Pues dale una correteada, hombre. No, es que ya la compró el Estado. Le digo, sí, pero es como si hubieran comprado los arcos, esa sí, de veras, no es posible vender una biblioteca porque están marcadas por las leyes, no pueden entrar al comercio. Es riqueza pública esa. Nadie la puede comerciar. Puedes dársela al seminario o al Instituto Peretano, lo que quieras, pero venderla no. Sí. No se puede vender por ley. Me dijo, sí lo tengo aquí, pero no ha hecho nada. Entonces yo tenía pensado visitar al rector para enseñarle mi proyecto que estoy haciendo sobre la autonomía y darle a conocer a esto. Pero ustedes que están más involucrados y tienen mayor posibilidad de hablar con él, díganle, pues vamos a hacer esto, señor rector. Sí, está bien. Está la biblioteca de la universidad y está la biblioteca de los jesuitas, y toda la universidad. Jesuitas, después le sigue el clero secular, que se vino para abajo la educación, porque los jesuitas fueron en aquel entonces y siguen siendo la élite intelectual dentro de las organizaciones clericales, ¿no? Claro. Fueron confesores, todas las conciencias de los papas, de los reyes, de su esposa, de los príncipes, de las princesas, de toda la nobleza, de toda Europa, eran controladas por los jesuitas. Tuvieron un poder incontrastable. Sí. Por eso es que lo suprimieron. Ya después, hasta 1914 o algo así, se restituye otra vez la orden de los jesuitas, pues de aquí de Querétaro y de toda América, 1765. Sí, sí, sí. Los agarran al tren y vámonos. Los destierran, se van a Bolonia y quién sabe qué partes. Pero a nosotros nos comentaba un maestro de historia hablando de esto, que cuando Carlos III dictó esa orden, se juntaron los líderes de los jesuitas y dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? Y hubo allí opiniones muy disímbolas. Señor, vamos a pedir auxilio. Nos apoyan todas las demás órdenes. Vamos a pedir auxilio a los otros reyes, a pedir donde estamos. Nos apoyan. Dieron miles de soluciones, ¿no? No. Y entonces el prior dicen que les manifestó, ¿saben qué? Les echó el rollo. Dijo, paciencia y mala fe.
y esperaron, se recuperaron. Pues sí. Y vuelven a ser los directores espirituales de todas esas gentes. Esos son, y eran los jesuitas aquí en Querétaro. Entonces el patio barroco es de ellos, Sí. 1765. Y ahí después pasa, no sé con exactitud, duran 11 años cerrados cuando expulsan a los jesuitas, 65 y 10, 75, 76, como en el 78, se lo pasan al clero secular. Pero ya se viene para abajo la educación porque no tienen la preparación ni la dedicación exclusiva. Ellos se preparaban exclusivamente para manejar las conciencias de los jóvenes y de los altos jerarcas a través de la confesión y acá de la formación, ¿no? Sí. Esa era la finalidad de los jesuitas y lo lograron en un tiempo. Y aquí en Querétaro, te digo, hasta 1735, cuando Carlos III los expulsa, entra el clero secular, se viene para abajo. Pero después empiezan los movimientos de reforma, con Valentín Gómez Farías a partir de 1833. Sí. De los grandes golpes que le da al clero es la clausura de la Real y Pontificia Universidad de México. Vámonos. Es retrógrada e inservible y le da una serie de calificaciones y la clausura. Luego llega Santana y la abre, y luego llega Benito Juárez y la vuelve a cerrar, y luego llega, creo que Comonfort y la abre, y la cierra definitivamente, así estoy seguro, Maximiliano. Y allí termina la Real y Pontificia Universidad, y luego ya sigue la Universidad Nacional de México, ¿no? Aquí en Querétaro, pues después del fracaso del clero secular, sigue el Colegio Civil, te digo, en esa fecha, hasta 1950. En 1951 se hace Universidad de Querétaro, porque ya el Colegio Civil no respondía a las exigencias del Querétaro moderno. Él llegó a satisfacer las aspiraciones de los jóvenes y de los contratadores de los jóvenes, pues hasta 1930, 35, ya de allí se atascó y la fueron superando y superando. En otros estados sí nacieron las universidades, no sé en qué año, pero la primera que es autónoma, sí lo tengo muy seguro, son los de Michoacán, en 1917. Pero ya nace autónoma, no hay movimiento. El gobernador fue presidente después, creo que Abelardo Rodríguez, es el creador de la Universidad Autónoma de Michoacán. Y las demás las consiguen con movimientos como el de nosotros, o movimientos muy radicales, o sin llegar al movimiento de acuerdo con las autoridades universitarias y el Estado consiguen su autonomía. Cosa que en la actualidad yo he platicado con muchachos, les importa, no quieren saber de lo que es autonomía. Y creo que es un pragmatismo, ¿no? Yo estudio para mantenerme, para ganar lana, y que a mí me interesa la modificación de planes, el consejo universitario, ¿no? Me interesa muy poco, yo lo que quiero es mi título para trabajar. Y es que los cambios que hay en la sociedad son violentos, rápidos, no puedes voltear para acá porque los que iban contigo ya van allá. Entonces lo que necesitas es preparación. No sé si se han dado cuenta, ustedes decir, porque lo tienen ahí. Ya hay doctores, ¿no? Sí. Y hay doctores en cada disciplina. Sí. En cada área del derecho hay doctor, en cada área de la contabilidad hay doctor.
Es decir, te están exigiendo mayor preparación, pero te estás reduciendo en el área. Sí, sí, sí. Te están arrinconando. Vas a ser especialista en la curación de la uña del dedo chiquito del pie izquierdo. Sí. A eso va tanta superespecialización. Entonces, si bien es cierto que exige eso el contratador, ¿qué pasa con la persona del estudiante? No. Desaparece como persona. Él tiene que tener una formación integral para desarrollarse como joven, como esposo, como ciudadano. Sin embargo, los contratadores dictan esas especialidades tan especiales Sí. para contratar a los jóvenes. Y es así porque también la empresa cada vez contrata menos. Fíjate, nosotros como estudiantes de Derecho teníamos la oportunidad de trabajar ahí en la universidad. Yo desde que fui pasante di clases. Había ahí secundaria de 3 años y 2 prepas, o se le llamaba preparatoria complementaria, que era de 5 años. Ahí empecé a dar clases y me seguí. Te podías ir al despacho de un maestro, te podías ir a un juzgado, te podías ir a la procuraduría, a la presidencia municipal, en todos lados. En todos lados había chamba, sí. Pero ahora lo que sobran son estudiantes y el avance científico y tecnológico te reduce la contratación de personal porque ya todo lo hacen las máquinas inteligentes. Ya todo es inteligente, las puertas, el refrigerador, el radio, la televisión. Parece ser que los únicos pendejos somos nosotros. Sí. Esa es la situación actual. Entonces, la universidad produce, y ustedes saben, de 10 que solicitan, cuando muchos se cuelan 3, y hay profesiones más demandadas como las tradicionales de Derecho y Contabilidad, que están súper cerradas. Sí. ¿Qué consecuencias trae eso? En el aspecto educativo, que las universidades de categoría son muy caras. Nuestros estudiantes son de clase media para abajo, la mayoría, ¿no? Sí. Hay pirrones también, pero la mayoría es de clase media para abajo. No tienen para una universidad privada, o se van a una universidad de las llamadas patito. Sí. Entonces, la universidad, el tecnológico y ya la misma normal del Estado rechazan a mucha gente. Y eso da como consecuencia negativa las universidades. Pero el seguimiento que he hecho yo, me encuentro con esto. Al primer año que terminan, van y hacen otra vez su examen de ingreso a primer año en la universidad. Algunos sí se cuelan por la experiencia y el estudio que hacen. Sí. Otros definitivamente no. Otros que dicen, no, yo aquí le sigo ya que ando buscando. Sí. Pero todo se origina porque la universidad ya no es capaz de recibir a tantas gentes. No es capaz, ¿por qué? Porque no tiene espacios, porque no tiene maestros, porque no tiene laboratorios. La pregunta sería, ¿el Estado da lo suficiente para dar respuesta a esos jóvenes? Constitucionalmente es nomás la primaria, la gratuita y obligatoria del Estado, ¿no? Pero no deja de ser una obligación en que el Estado tenga la obligación de darle educación a los jóvenes que no tienen para hacer sus estudios medios y profesionales. Acabo de ver en el periódico, el rector acaba de dar miles de becas, sin embargo hay un reducido número de alumnos que tienen participación. No alcanza.
volvemos a lo mismo, la universidad apenas tiene para sus trabajadores, sus laboratorios, todos sus gastos, no tiene para dar becas a tantos alumnos. Sí. Existen becas también de no pago, ¿no? Sí. Es decir, yo aquí traigo 10, traigo 9, pues sí, pero ya se acabaron las becas, mira, lo que vamos a hacer es no cobrarte. Pero sí se las pasa la universidad y así los estudiantes. Y te digo, ya no es propio de la autónoma, sino también del TEC del Estado, que antes eran regionales, y de la normal del Estado. El fenómeno es, ¿qué vamos a hacer con tanta juventud desocupada o no preparada para realizar el empleo? Y la respuesta te lo da el mismo avance que tiene la ciencia y la tecnología. Lo que hacían 10 trabajadores, ahora lo hace uno. Sí. Aprietas un botón y sale todo. Entonces, es un problema para el Estado. Yo no veo que haya habido algún presidente o algún gobernador que haya hecho un anuncio al respecto. Yo no sé si la universidad, y se los voy a encargar, tiene un estudio prospectivo de eso. ¿Cuántos profesionales va a ser la universidad en 10 o en 15 años? ¿Qué oportunidad tienen de conseguir empleo? ¿Qué clase de empleo? La universidad debe de saber eso. Sí. Inclusive para darlo a conocer en los exámenes de admisión. Porque ahorita te dicen, ¿sabes qué? Ya no hay lugar. ¿Pero por qué no hay lugar? Por los salones, por los laboratorios. Sí. ¿Qué pasa si sí hay lugar en el mercado? O viceversa. ¿Qué pasa si meten muchos y no hay lugar en el mercado? O si hay lugar y acá no los admiten. Tiene que haber estudios muy serios de parte del Estado y las instituciones de educación superior, no de la universidad. Hablamos de la universidad porque somos universitarios. Sí. Pero todo eso tiene que preocuparnos y tiene que estar en la mente del señor gobernador, que se peleó ya con la secretaria de Estehuac. ¿Y qué opinan de que un rector egresado de la educación privada sea rector de la universidad? Pues ahora sí que mientras lo haga bien sería lo primordial, ¿no? Mientras tenga las capacidades, pero pues sí suena como raro, ¿no? Que no sea egresado de una universidad pública. ¿Y qué significa para ti esto? Que sea él de otra. En relación con la universidad. Pues que no ha producido a la gente más capacitada para encargarse de su propia universidad. Es un fracaso de la universidad. Sí, sí. Como tú dices, atinadamente, la universidad no ha sido capaz de producir sus directores. Sí. Esa es una interpretación, hay muchas, como dicen los investigadores, esta es una lectura. No sé. Sí. Sí, pero pues yo por lo que leo parece que está yéndole bien. Sí, a nosotros también nos parece que... Pregunta, ¿qué le dejó personalmente de ser partícipe en el movimiento que le dio la autonomía a la universidad? Bueno, mira, yo he pensado al respecto de por qué, no yo, sino por qué nosotros, los que estuvimos ahí, y he platicado y hemos analizado, pues porque teníamos las características de liderar. Yo, por ejemplo, como hemos platicado, fui presidente de la Sociedad de Alumnos de Preparatoria, en la de Derecho, estuve en la presidencia de la Federación, pertenecía a organizaciones, como platicamos hace rato, nacionales,
estuve en una internacional de prensa también, que realizamos aquí en Querétaro. Y nos fuimos adentrando en esos papeles y paralelamente llevaba yo el deporte. Representé a la universidad en fútbol, representé a la universidad en béisbol, representé a la universidad en atletismo, digo, fuimos campeones nacionales. Entonces, si tú examinas eso y lo echas al ambiente universitario, tienes que llegar a una conclusión. ¿Y a qué horas estudiabas? No, pues no estudié. No estudié lo que debería haber estudiado. La prepa y profesional que fue en estas actividades, le dediqué lo que tradicionalmente le dedican los universitarios que quieren pasar años. Nomás en tiempo de exámenes estudiaba, me encerraba noches con amigos que también hacían eso y la pasábamos de panzazo, pero la pasábamos. No. Pero como te digo, me fui incrustando a la universidad. Traté de ser rector en una ocasión. El otro gallo era Gilberto Hernández, el director de Ciencias Químicas. Nos atascamos. Estuve yo a 2, 3 votos de llegar a la rectoría. El licenciado Ramírez Álvarez como rector, y todos los rectores siempre tienen amarrados 5 o 6 votos para que en esos casos esperar la orden del gobernador y decirnos vamos por acá, y se van ahí esos 5 o 6 votos. Eso es lo que conseguimos con la autonomía. Entonces, es muy satisfactorio, como te digo, hasta un momento de la historia de la universidad, que en los consejos universitarios, en los consejos técnicos, en los discursos de los muchachos, se oía y se mencionaba Universidad Autónoma, la autonomía de la universidad, seguiremos siendo autónomos, vamos a seguir luchando por la autonomía no está completa, es una autonomía relativa, tenemos que ampliarlo, no porque se está violando la autonomía. Ahorita nada, de nada, en ningún espacio de la universidad se habla de autonomía. Sí. ¿Y por qué decíamos eso? Porque no hay. ¿Y por qué no hay? Porque al maestro y a la universidad no le interesa. Porque así marcha bien la universidad. Y anteriormente decíamos, no, tenemos que elegir maestros, tenemos que elegir directores, tenemos que elegir a los líderes estudiantiles, tenemos que elegir los consejos técnicos. En un momento hubo una tendencia hacia la estudiantocracia, más que afortunadamente participa ya el maestro de tiempo completo. Y dice, pues vamos a nivelarnos, ¿no? Porque como te digo, al principio nosotros no teníamos más que unos consejeros. Y lo que logramos con el movimiento de huelga, entre otras cosas, fue la paridad en el Consejo Universitario. Entonces, volviendo a tu pregunta original, esa es una satisfacción muy grande para los que estuvimos ahí en el movimiento. Sí. Es una satisfacción muy grande que en la ley de la universidad se diga el presupuesto no puede ser menor que el del año anterior. Eso está en la primera ley orgánica que conseguimos después del movimiento de autonomía. El que maestros y alumnos elijan a sus directores y al rector es otra satisfacción muy grande, que empieza desde un ejercicio democrático en las bases estudiantiles de las diferentes escuelas y la preparatoria, ¿verdad? De las diferentes escuelas profesionales y la preparatoria, una política sana, una política estudiantil, una política de pensamiento, porque somos gente que pensamos los que estamos en la universidad, que te tiene que dar necesariamente por toda esa historia un resultado positivo.
no quiero decir que no se mezclen luego ahí contradicciones, que es propia y natural en la divergencia de las ideas. La universidad va a morir cuando todos pensemos igual. Sí. Mientras no haya divergencias, mientras no haya confrontación, mientras no haya oposición a conductas, a lecturas, a discursos, a lo que quieras, no avanza la universidad. Yo creo que en la discusión se logra siempre, por corriente, por baja que sea la discusión, que en la universidad no se da, siempre un gran avance. Y los perdedores son los más experimentados, fíjate. Retoman lo que les hizo falta para dar el siguiente paso en su siguiente lucha. El triunfador generalmente se duerme en sus laureles y se dedica ya a cosas específicas en la tarea por la que luchó para hacer. Y el que pierde está asimilando y está juntando elementos para hacer una segunda presentación en caso de que haya oportunidad para aspirar nuevamente a la rectoría o a la dirección. Entonces todo eso te fortifica, te hace sano en el aspecto de la materialización de seguir luchando, porque te da satisfacción, efectivo, aunque sea con derrotas, te das para adelante y para adelante. Te digo, yo una vez quise ser rector, no pude, platiqué con el licenciado Guadalupe Ramírez Álvarez y le dije, oye, ¿por qué no quiso el gobernador Antonio Calzada que yo fuera gobernador? Ya te lo voy a decir un día, muchacho. Ya cuando iba de salida le dije, ahora sí, licenciado, dime por qué no fui el rector. Porque dijo que en la primera revisión le cerrabas la universidad. No, le dije, pues qué manera de pensar. En lugar de decir, voy a dialogar con él y vamos a tratar de ayudar a la universidad, él me pone ese obstáculo. No es gobernador universitario. Pero la universidad sigue marchando y quiero que siga marchando bien. Yo tengo en contacto así con ustedes, con otros muchachos. Nos reunimos los antiguos directores de la prepa, cambiamos impresiones y todo eso. Con maestros en el club o en desayunos, la prensa, es decir, de todos lados sale información. Fíjate que yo creo que también tienen que hacer una propuesta ustedes de que haya en los periódicos del Estado o en un periódico, el de mayor circulación, una página de la universidad, hombre. Sí, está bien. Que le exijan a cada director, ¿sabes qué? Tienes que darnos una noticia de la universidad en tu área. Bueno, danos 2 o 3 y nosotros seleccionamos. Sí. Lo mismo a las asociaciones de maestros, al sindicato, a los alumnos, las mesas directivas. Imagínate qué ricas páginas saldría de la universidad en un diario o en varios. Sí. Porque nomás salen las declaraciones del rector. Sí. No tiene que aparecer la universidad. La universidad es rica por sus escuelas y no aparecen las escuelas. Sí. Esa propuesta también aviéntenla por ahí. Sí, no sé, nada. Imagínate qué sabor sería. Pues le agradecemos mucho su tiempo. Si nos permite